El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están amaneciendo en este sábado? Bueno, nosotros muy bien. Aquí, bueno, quien les habla, Carlos Manzoni y mi compañero de siempre, Diego Senkman, que estamos listos para acompañarlos una hora con historias, entrevistas, como ustedes ya saben y los tenemos acostumbrados. Así que bueno, mientras nos tomamos un cafecito aquí con Diego, ya mismo vamos a dar comienzo a este Nube de Palabras. Diego, ¿cómo estás? Charlie querido, aquí estamos para arrancar el sábado. Te escucho atentamente. Una mirada económica. Te doy así 3 cartas que llegaron bien como en el truco. Vamos a decir, por ahí no es una flor, pero sí son buenas noticias para el gobierno. Hablábamos la semana pasada de que el fondo le exigía algunas reformas para justamente recaudar más. Bueno, se conoció el primer día hábil, como siempre sucede, del mes, la recaudación de mayo. Y hacía 9 meses seguidos que caía. Justamente el fondo lo que quería era fortalecer esta recaudación. Ojo, muchachos, empecemos a dar números positivos de lo que recaudan. Bueno, creció, no mucho, pero cortó esa racha de 9 meses, creció 1,7%, con algunas cositas adentro para analizar, ¿no? Los impuestos vinculados a la actividad económica, el IVA, impuesto al cheque, seguridad social, que tiene mucho que ver con la no recuperación de los salarios, en baja. Pero ganancias en alta, bienes personales en alza, un poquito bajo los de comercio exterior, pero no por una cuestión mala del campo, sino porque les han bajado las alícuotas. Así que esa es una buena. La otra buena, casi a mediados de semana, es que ya logró el gobierno juntar sus 10.000 millones de dólares que le exigía también el fondo. Como tenemos siempre el marco del fondo, ¿no? Lo consiguió, con lo cual es otra buena noticia. Por eso te diría que en esta semana vamos a ir con los números positivos, más que con negativos o con cosas a lograr. Esas serían para mí las 2 principales noticias económicas del gobierno. Y te agrego una más, que por ahí está más en la mente de la gente que lo ve todos los días cuando carga nafta o cuando anda por las calles. Se va acercando el fin del famoso juicio a YPF, que ya sabíamos que la Argentina había logrado en la Cámara de Apelaciones dar vuelta el fallo en contra, pero ahora los fondos, vos sabés bien que los fondos si algo tienen es tiempo y ganas de seguir litigando. Fueron y volvieron a apelar esa decisión y les volvieron a decir que no. Les queda un solo tiro, que es en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero ese tiro, como sucede también acá, tiene 2 instancias. La Corte te lo puede rechazar directamente, con lo cual ya fuiste, como se dice ahora, o te lo puede aceptar, pero con muy pocas chances de que la Corte dé vuelta lo que ya 13 jueces dijeron en la Cámara de Apelaciones. Así que una buena, porque son más de 16.000 millones de dólares que la Argentina no tendría que pagar. Voy a decir algo que es así. Perdón la soberbia, no es ningún descubrimiento. Ese es el retorno de inversión del alineamiento ciego de Milei con Trump. La mano política de Trump está ahí, es indudable, no lo puede decir el gobierno abiertamente porque le daría un argumento a los fondos, a Burford, para decir, esto es político, no es técnico jurídico. Por supuesto no lo van a decir, pero es indudable que el alineamiento geopolítico con Trump, que ha generado muchas críticas en otros aspectos, en esto tiene retorno de inversión, le ha servido a la Argentina. Si me dejás dar una vuelta con respecto a lo político, la novedad de esta semana es que el gobierno tuvo que sacarse una foto con Patricia Bullrich mostrando la pipa de la paz. Hay una foto muy bien iluminada, muy bonita, que la muestra Karina Milei trabajando fraternalmente con Patricia Bullrich. Por supuesto, es una foto
que difunde el propio gobierno para mostrar que no la van a echar, ni que Patricia Bullrich se quiere ir, que el proyecto sigue conjunto. Por supuesto me estoy refiriendo a que Patricia Bullrich es la segunda gran diferencia que manifiesta en menos de un mes públicamente con el gobierno. Primero fue, che, Adorni, mostrá la declaración jurada ya porque nos estás dañando a todos. Yo estoy haciendo una traducción, lo dijo mucho más suave, claro, pero lo dijo. Se desmarcó del gobierno. Sí. Y en el segundo acto del desmarque, para cuidar su propio electorado, para estratégicamente tomar distancia del gobierno por si hay que eyectarse, esto va por mi cuenta, dijo, no puede rechazarse el pliego de la jueza Micheli por el hecho de ser cuñada de Hugo Alconadamón, que investiga el caso Libra, periodista de La Nación, que investiga el caso Libra. Como el gobierno, en una situación insólita, nunca vista en la historia, presentó pliegos de muchos jueces. Entre los muchos jueces que presentó estaba el de la jueza Micheli. Y después el mismo gobierno dice, perdón, vamos a retirar el pliego de la jueza Micheli. Por supuesto, el gobierno no dice, es porque es la cuñada de. Pero esto es así. Empezó todo un tironeo acerca de técnicamente ¿tiene posibilidades el gobierno de retirar el pliego para que ella no sea jueza o ya está en manos del Senado y entonces el que define es el Senado? Spoiler, ya está, el que define ahora es el Senado, pero eso sirvió para que Patricia Bullrich dijera públicamente y en un tuit que ella no está que ella tiene una objeción de conciencia que es muy fuerte porque incluye la dimensión moral. Tener una disidencia moral son para esas grandes cosas, el aborto, el matrimonio igualitario, cuando el bloque de tal partido da libertad de conciencia. Es tan sensible el tema que no hay una verticalización. Cada uno puede votar. Apeló a esa figura, Patricia Bullrich, para decir yo no estoy de acuerdo con que corran a esta jueza por ser cuñada de Alconadamón. Y fíjate esto. El gobierno, que no duda en fusilarte al amanecer y hacerte pagar la bala a tu familia, si vos tenés alguna diferencia, si quieren hacemos la lista de muertos políticos, de asesinados, estoy diciendo humor, ¿no? De asesinatos políticos que hizo el gobierno sobre todos los que fueron disidentes o manifestaron algún desacuerdo afuera. Rápidamente. Un caso es la disidencia de Domingo Cavallo. En su blog hizo algunas críticas al rumbo económico, al valor del dólar, etc. Le echaron a la hija de la embajada de la ONU, ¿te acordás? Sí, por supuesto. La novedad es que el gobierno mostró una debilidad y es que no puede prescindir de Patricia Bullrich. Yo te agrego, Patricia Bullrich tampoco puede prescindir del gobierno. Son un matrimonio, gran parte por rumbo compartido, pero no tienen otra, digamos, se necesitan. Pero la cuestión es que quedó en evidencia que el gobierno, que tiene esta tendencia a eyectar frente a la disidencia, tuvo que tragarse el sapo y sacarse una foto con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene mucha intención de voto, tiene una buena imagen en las encuestas, y el gobierno, a pesar de que, como vos contaste, tiene muchos elementos de la macroeconomía que va ordenando y le van siendo favorables, tiene mucha dificultad en la micro, bajó algunos puntos en las encuestas, aunque conserva un buen piso, tiene un alto rechazo. No está escrito que el gobierno no tenga que ir a un balotaje y no tenga un riesgo ahí. Es decir, te lo digo de otra manera, no tiene atada la reelección Milei. Exacto. Puede pasarle, pero puede no pasarle. Entonces un gobierno cuyas personas más importantes son tan poquitas que entran en un fitito, si se apretan, entran Toto Caputo, Sturzenegger, Santiago Caputo, Lule, Martín Menem y Adorni, medio que lo hacen correr al lado del fitito. Eso es todo el elenco, no hay más. Claro. No pueden prescindir de Patricia Bullrich. Bueno, eso se escenificó en la foto. Para mí el dato político de la semana es el gobierno perdió la autovalidez política. Sin Patricia Bullrich, probablemente sin algunos otros, no puede solo. El sábado tiene otro tono. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9.
Actualidad, más música pensada para vos. Charlie, vamos a hablar con Dante Sica. Dante Sica, bueno, ustedes lo conocen, fue ministro de Producción y de Trabajo del gobierno de Macri, es socio fundador de ABCEP, que es una consultora muy importante. Y Dante publicó una nota que vale la pena charlar con él, en el diario Clarín, en la sección de opinión, que se llama La destrucción creativa argentina. Dice Dante, el país está atravesando uno de los procesos de transformación económica más profundos de las últimas décadas, pero probablemente todavía no terminamos de comprender la verdadera naturaleza de ese cambio. ¿Qué es la destrucción creativa, Dante? Antes que todo, buenos días y gracias por la comunicación. El proceso de destrucción creativa es si querés lo definió hace muchísimos años Schumpeter, es cuando vos tenés un shock de cambio estructural en tu economía. Argentina está viviendo ese proceso a nivel interno, que es pasar de un modelo de economía que venía impulsado por subsidios y por fomentar el consumo interno, a una economía que va a crecer en base a nuevos motores productivos y una nueva jerarquización productiva volcada a la inversión y a la exportación. Entonces ese cambio de paradigma, ese shock estructural genera cambios, comportamientos distintos, estabilidad de la macro, nuevas regulaciones, cambios en los precios relativos y claramente te genera cambios también en lo que se denomina la renta intersectorial. Hay sectores que empiezan a perder capacidad de generación de renta y otros que surgen como los nuevos motores de expansión. Este proceso, si querés, es un shock, es una aceleración que produce cambios y básicamente transforma la jerarquía productiva de una economía, no solo en los impactos económicos, sino también sociales y políticos. ¿Cómo definirías entonces la matriz productiva de la que viene Argentina en un párrafo? Mirá el desafío que te hacemos, pero vos lo podés hacer. ¿Y cómo se va a llamar la matriz productiva, si todo sale bien, que va a definir a la futura Argentina? No, Argentina viene de una economía cerrada que crecía por el motor solo de el consumo interno, pero con sectores productivos que casi no tenían competencia. Entonces era una economía que era muy distorsiva, con procesos de inflación muy fuertes, porque el consumo venía sostenido o incentivado por el consumo público, por subsidios, lo que llamábamos los anabólicos sobre el consumo, que eso lo que generó fue una caída muy fuerte en los últimos años, donde un Estado que ya era insostenible desde el punto de vista financiero, que generaba deuda, que defaulteaba, que generaba procesos inflacionarios y que terminamos con una economía con casi 30-35% de pobreza estructural. Estamos en ese proceso de transformación, una economía que se integra al mundo, que gana en estabilidad, que tiende a recuperar el valor de su moneda, que tiende a quitar trabas y regulaciones para el sector empresarial y que en un contexto internacional que pone en valor atributos y recursos que la región de América Latina, pero en especial Argentina, tiene, genera una expansión y un proceso a motores, no solo el sector agropecuario o el sector alimento, sino la energía, la minería, que son los nuevos, si querés, encadenamientos de valor de las nuevas tecnologías, y el control de esas cadenas hoy es una batalla a nivel internacional, y a partir de los recursos humanos todo lo que tiene que ver con tecnología. Es un cambio estructural en nuestra matriz productiva. Dante, lo planteas también en tu nota, pero te lo quiero preguntar para que lo comentes a los oyentes, el tema del gran desafío que es que toda esta parte es muy buena cuando se llega al objetivo final, que vamos en camino, pero en el medio se necesita cierta contención social o acomodamiento de aquellos sectores que en la transformación van quedando un poco afuera o no son los ganadores del modelo, ¿no? Bueno, claramente, en estos cambios vos vas a tener, si querés, sectores o empresas. Yo creo que ya hay que empezar a mirar cada vez más, dejar de mirar la macro, no solo desde el punto de vista de las cuestiones de estabilidad. Para el empresario ya el dólar deja de ser una preocupación inmediata, y si querés, al correrse la cortina inflacionaria ya
el tema no es financiero, sino el tema tiene que ver con la productividad, tiene que ver con las ganancias de eficiencia que tienen que tener la empresa. La unidad de negocio empieza a ser la unidad relevante de análisis. Claramente vos vas a tener cambios en las unidades de negocio, las empresas abandonan sectores para poder buscar nuevos proveedores. Hay empresas textiles que cierran y dejan de producir para el consumo, si querés, masivo, y se dedican a producir para prendas especializadas o cadenas especializadas en el sector minería y energía. El gran desafío es el trabajar sobre las capacidades laborales, porque también ese proceso de cambio afecta a las habilidades laborales. Hoy hay una demanda de nuevas habilidades que tienen que ver con las ingenierías, con las tecnologías, con los servicios, en los cuales nuestra mano de obra, una persona que sale del sector textil, es difícil que pueda ir a trabajar en el sector energético, pero seguramente se puede insertar en actividades que tienen que ver con el sector servicios. Vamos a tener que tener un proceso muy fuerte de cooperación público-privada para un proceso de capacitación, lo que en la jerga se denomina reskilling, de nuestras manos de obra para que puedan insertarse en estas nuevas dinámicas empresariales. Dante, es desafiante lo que vos proponés o decís o describís. El tema es que en el medio hay elecciones. Los procesos tienen una temporalidad y los procesos electorales son mucho más cortos que un proceso de reconversión de una matriz productiva. ¿Cómo ves esa colisión de estos dos cronogramas? Reconversión que tarda más y elecciones que tenés el año que viene, con grandes conglomerados urbanos, con consumo que está más frenado, con industrias o pymes que cierran o cierto nivel de desempleo. ¿Cómo ves el desafío electoral en este sentido? Esa tensión entre los tiempos políticos y los tiempos económicos es claro, cuando lo ves desde el punto de vista del sector empresarial, del sector económico, hay si querés, una expectativa con respecto a la consistencia del programa, y lo que hoy empieza a generar una preocupación es la gobernanza del cambio, ¿no?, que tiene que ver con la dinámica de los procesos electorales. Creo que este es el gran desafío, que no es un problema solo del gobierno nacional, es un problema también de los gobiernos provinciales y de todos los actores involucrados, en términos de poder sostener este proceso de cambio. Si uno mira y empieza a observar, los problemas de desempleo no son tan fuertes porque hoy hay cambios también en las dinámicas empresariales que a partir de las plataformas empiezan a generar actividades o tareas que permiten, si querés, compensar pérdidas de ingresos, etcétera. Pero claramente vamos a enfrentar ese gran desafío en este proceso de continuidad. Da la sensación, por lo que fue el resultado electoral del 23 y el resultado electoral a nivel nacional del 27, que hay una población, hoy la sociedad está mucho más dispuesta a aceptar ciertos costos de transformación y poder apoyar un proceso político de cambio independientemente de la conducción política de quien lo tenga. Pero claramente es el desafío que tenemos que enfrentar para poder pasar y para poder consolidar este proceso de cambio y jerarquización que claramente, si querés, es como que el delivery desde el punto de vista del bienestar quizás está de frente, mirando hacia adelante y en los próximos años, mientras que quizás los costos los viene pagando ya esta generación. Dante, viste que una de las cosas que uno ve que sufrió el gobierno de Macri y que ahora este gobierno de Milei también, que es esa famosa lluvia de inversiones, aunque ahora no se le llama así, es como que cuesta llegar, ¿no? Tenés como lloviznas. ¿Vos creés que es el famoso riesgo Cuca? ¿Eso está poniendo una traba a esta transformación que se está intentando? A ver, el proceso de inversión, el RIGI ha sido un disparador muy fuerte del proceso de inversión, en especial en aquellas actividades que están concentradas básicamente en los sectores de energía, minería y en algunas colaterales. Hoy cada vez más los procesos productivos son ecosistemas más híbridos, donde participan varios sectores en el proceso de producción. Entonces, eso creo que es un proceso muy fuerte y vamos a ver esas inversiones en plasmarse en los próximos años. Ahora, claramente hay un riesgo y hay una mirada que tiene que ver más
no solo con, entre comillas, ergo Cuca, tiene que ver con el pasado de Argentina. Argentina ha sido durante todo el siglo XXI, en donde el kirchnerismo ha gobernado, hemos sido violadores seriales de contrato, no hemos respetado, hemos cambiado las reglas de juego. Vos pensás que en el sector energético, que es un sector importantísimo desde el punto de vista de la base de la infraestructura, no solo para el desarrollo local, sino ahora como un sector exportador. En los últimos 25 años violamos 23 años los marcos regulatorios, o hemos hecho 3 default en los últimos 20 años. Entonces, si bien es cierto que hoy el mundo empieza a ver a la Argentina no como aquella economía que genera problemas a todas las multinacionales que participan por las restricciones que pone, sino que puede ser una solución para los problemas que tiene el mundo, pero todavía nuestro pasado juega, y si bien vos estás en un proceso de transformación, las expectativas con respecto a la posibilidad de continuar este proceso de cambio juegan mucho, no en aquellas decisiones que tienen, si querés, plazos de inversión corto o recupero de inversión corta, sino aquellas que tienen plazos de inversión tan largo. Por eso el RIGI ha sido tan importante. Sí, ahora ahí te quiero hacer una pregunta, a ver qué opinás vos de esto, porque muchos dicen, el RIGI está bien los anuncios, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Son como cheques, vamos a ponerlo así, que dicen, bueno, $1.000 millones, pero en la realidad todavía no llegaron. ¿Eso vos lo ponés en duda o en realidad una vez que se anuncia está? No es así, porque cuando vos tenés hoy proyectos aprobados por $15.000 millones, de los cuales muchos ya empezaron la inversión el año pasado. Si vos ves el proyecto por ejemplo, el proyecto Vicuña, sí, que está en proceso de aprobación, sin embargo ya tiene más de 600 empleados tomados, que recién empieza. Cuando vas a San Juan ya tienen un obrador con inversiones en bienes de capital, está haciendo procesos de licitación para infraestructura, empieza a moverse esa inversión. Lo que pasa es que lo que vamos a ver también es que estamos enfrentando, este cambio también está generando una federalización del desarrollo del proceso de inversiones. Cuando vos vas a Neuquén, vos ves una zona dinámica de inversiones, de crecimiento, de familias que se instalan en búsqueda de nuevos empleos. Te está pasando lo mismo en San Juan, te está pasando lo mismo en Salta. Pues claramente, cuando ves todo el conurbano, si querés hoy, o la región del AMBA, es la región donde todavía la movilidad, desde el punto de vista del crecimiento de servicios, de ciertas empresas, no se nota. Pero esas inversiones ya se están empezando a realizar en el interior. Y muchas van a acelerar el proceso, en especial las mineras, no solo por lo que fue la aprobación de la ley de las modificaciones a glaciares, que quitó ciertas incertidumbres con respecto a los temas de la licencia social, sino también por la aprobación del proyecto que empiezan este año a acelerar su proceso de construcción. Dante, muchísimas gracias por este ratito, esta conversación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y gracias por llamar. Fue Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Diego, tenemos a la vuelta de la esquina, no se dijo nunca esta frase, el Mundial de Fútbol. O simplemente el Mundial. Creo que agregar de fútbol está de más, porque para los futboleros es el Mundial. Empieza el jueves que viene. Pero vamos a darnos el gusto de hablar con un especialista, no solo en fútbol, pero por supuesto que en fútbol también, sobre qué nos va a deparar este Mundial. Porque por lo que se sabe va a haber varios cambios. Por lo pronto, 3 sedes, eso ya lo saben. Por lo pronto muchos más equipos también lo saben. Pero después hay reglas que van a cambiar. Y de eso queremos hablar con el gran Gonzalo Bonadeo, periodista deportivo. Ustedes lo conocen. Trabaja, en TIC Sport desde 1994. Ha escrito en varios diarios, La Nación, Clarín. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Acá ¿Cuáles estamos... son los dos países más... Escuchen, vean esto en vivo, ¿eh? ¿Cuáles son los dos países más fuertes en ping-pong? China, por muy lejos. A punto tal de que en un juego olímpico que fue el de Río,
¿Viste? en el cuadro principal de los Basta, varones. cortala, había basta, dale, va, ya está aprobado, dale. había chinos en 8 países diferentes, Diego, no es un tema menor. ¿Qué? Había chinos jugando por 8 países diferentes. Nacionalizados. Claro, porque es como los fondistas de Kenia y de Etiopía, como no tienen lugar en China y son tan buenos, terminan jugando por Estados Unidos, por Brasil, por Corea, por Islandia, por Se nacionalizan Argentina. y qué país le va a decir que no. Nada, lo hacen Bueno. el fichaje en un minuto. Impresionante. Totalmente. ¿Y el segundo? Y el segundo hoy está repartido entre Brasil, hay un alemán que rinde bastante bien, Estados Unidos, pero es muy difícil porque midiéndolo por equipo sobre todo, te repito, los chinos han jugado finales entre ellos por equipo, ¿viste? Es complicado, es como discutirle los chips a los taiwaneses, ¿no? Claro, monopolizan eso ellos. Sí, mirá vos. Bueno, que no lo podemos enganchar. Sabe todos los libros, como decía uno en mi pueblo. Sabe todos los libros. Vamos al Mundial. Faltan muy pocos días, se larga y hay variantes, Charlie. Bueno, hay variantes, sobre todo una que estoy de acuerdo que es, Gonzalo, vos nos explicarás mejor, pero son todas las tendientes a evitar que se haga a tiempo. Un mal que ya acá en la Argentina lo hemos aceptado dolorosamente, que no se juegue nada de tiempo neto. ¿Podés tirarnos las principales que para vos y tu opinión de si están bien o no, no? Mira, para empezar hubo un síntoma en el último Mundial, que si los memoriosos se van a acordar, probablemente ustedes también. Hubo muchos partidos en los cuales tanto en el primer tiempo como en el segundo hubo hasta 10 minutos de descuento. Sí. Lo que ya era una señal al respecto. Después está el tema de los arqueros que no demoren demasiado tiempo, que no se tiran al piso porque sí. Algo importante que son los cambios, que ya hubo una consecuencia. Si un jugador se toma más de 10 segundos en salir de la cancha durante un cambio, viste que a veces en la trampa de que cuando sabés que te vas a ir y estás ganando el partido se van a la otra punta de la cancha. Sí. Bueno, eso ya no va a poder hacerse más. O si lo haces vas a quedar afuera durante algunos minutos. Yo creo que nada de lo que están haciendo es suficiente para la única medida que yo tomaría, que es parecida a la del rugby, que es sanciones por situaciones intermedias. ¿Viste cuando el periodista dice tarjeta naranja? Sí. Bueno, debería haber una tarjeta naranja, o como es en el hockey, que es azul, para que un jugador permanezca fuera de la cancha si, por ejemplo, en una situación de contraataque, en la mitad de la cancha hay una falta que agarran de la camiseta y evitan la jugada de gol, no sacan la roja a los árbitros, sacan amarilla en el mejor de los casos. Bueno, yo haría este tipo de cosas. La sanción intermedia yo la haría para evitar la falta recurrente, la falta de un tipo que comete 4 o 5 infracciones, el árbitro hace con los deditos, ¿viste? Pero le saca tarjeta amarilla, van rotando las infracciones. Yo sería más drástico respecto de que el equipo sienta, el jugador mismo sienta que está dejando el equipo con uno menos. Entonces sea más cuidadoso con algunas actitudes, ¿no? Claro, y de paso también lo haces más fluido, el fútbol, que ya no sabemos, ya estamos pensando que 11 jugadores es mucho, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque... No, habría que hacer como decía Fontana Rosa, cuando decían que habría que agrandar los arcos, dijo, no, lo que hay que hacer es achicar los arqueros. Está muy bien. Que cada vez son más grandes, por otro lado. Totalmente. Igualmente, al margen de eso, lo triste del fútbol y a la vez lo sintomático de cómo se vende un producto extraordinario es que no le importa nada, a punto tal de que no se preocupan justamente por darle prioridad al ataque. Es como la justicia argentina del fútbol, ¿viste? Es mucho más fácil defender que atacar, o destruir que construir. Entonces, no hay esa búsqueda que la tienen desde la NBA hasta el rugby, hasta el taekwondo y hasta el handball. En todos los deportes vos tenés alguna norma, alguna regla que te obliga a atacar, a ser activo. Sí. En el fútbol vos podés estar 90 minutos mirando un partido sin un tiro al arco y puede pasar y no hay sanción. No, la famosa el 2 se la da al 3, el 3 se la da al 6, el 6 se la da al 5 y así. Bueno, hay un partido sintomático que involucró a Argelia. En el 82 Argelia le gana a Alemania, sorpresivamente, y definen la clasificación Austria y Alemania en el grupo. Si ganaba Alemania 1-0, quedaba fuera Argelia. A los 6 minutos hace un gol Alemania y los últimos 5 minutos de partido son una vergüenza. Vergüenza histórica en los mundiales ese, sí. Y Gonzalo, ahora le voy a dejar meter una cuchara acá a Diego, pero Argelia y Austria justamente rivales ahora de la Argentina en el grupo. En otro escenario, porque Austria venía a tener un muy buen mundial en Argentina, incluido, vos sabés que en el mundial de Argentina, Austria le gana 3-2 a Alemania, ya eliminado los dos equipos, y hay un festejo loco de los austríacos, y la razón no fue menor.
Austria le ganaba a Alemania por primera vez en casi 50 años, en exactamente 40 años. La última vez había sido en el partido previo al Anschluss, a cuando anexan Alemania y Austria y juegan arma un solo equipo Hitler para jugar un mundial. Claro, y que les gana, hago este pequeño paréntesis, no me voy a acordar el nombre, pero el Mozart del Danubio o el Mozart de Viena. Matías Sindelar, el hombre de papel. Exactamente. Pero yo quiero ir a esto, estamos con Gonzalo Bonadeo. Hay mucha gente quejándose de que, voy a usar las palabras, estos yanquis quieren destruir el fútbol. Entonces, estos entretiempos, estos tiempos intermedios de hidratación, el entretiempo con shows entretiempos no de 15 minutos o 20 o 25 que ya se veían, sino quizás más largos y formalizados. La idea de que esto corta el ritmo del fútbol real. ¿Cómo ves esto? No es solamente que corte el ritmo. Si van a hacer, como dicen, en la final o en entretiempo de media hora, es para echarlo a Infantino de la FIFA, hacer una demanda. ¿Por qué? Entre otras cosas, por una cuestión científica. En el tenis, si un partido por lluvia se suspende media hora, vuelven los jugadores a la cancha y hacen la entrada en calor. Porque se considera que después de un cierto plazo el jugador pierde el ritmo, pierde la temperatura del juego. Y acá no sé si va a pasar esto. En todo caso, los hinchas, vamos a esperar 45 minutos para que empiece el segundo tiempo de una final. ¿De verdad? Y respecto al cooling break, en la Copa Libertadores todos muertos de frío y los tipos tienen que hidratarse. Es como el cooling break nació en pandemia en parte y después se potenció por el tema del calor extremo que va a haber en el Mundial seguramente. Mira, Diego, yo creo que acá el principal problema está en que la FIFA no consigue sedes mainstream individuales. ¿Qué quiere decir? Desde el Mundial de Alemania 2006, tanto a nivel de FIFA como a nivel de Comité Olímpico, hay muchos países y ciudades que no se comen más la curva de poner miles de millones de dólares para hacer ni un mundial ni un juego olímpico que beneficia solamente a las corporaciones. Entonces, después de Alemania tuviste Sudáfrica, después Brasil, después Moscú, Rusia, después Qatar. Ahora tres países. En el mundial siguiente 3 países porque no contemos lo de Sudamérica, que es una cosa simbólica. Después Arabia Saudita, que tiene plata. O sea, no. Entonces, Estados Unidos es la base de este mundial. Trump quiere patear un penal, bueno, baja y patee, señor. Hace lo que tiene ganas, siendo una persona que no distingue una pelota de fútbol de un globo terráqueo, ¿no? Pero espera. ¿Vos qué decís? ¿Que no es más negocio hacer el mundial para los países y entonces le cuesta a la FIFA conseguir qué país esté dispuesto a hacerlo y entonces para eso tratan de hacerlo más atractivo y entre tiempos más largos y más show? No, entre tiempo más largo y más show en el fútbol no existe. En ningún deporte existe. Es la ceremonia inaugural y no me joda más, ya está, listo muchachos, fuera, dale, quiero ver el partido de México. No, eso en el fútbol, la verdad que no existe. Cualquier demora es insostenible, o sea, la gente, vos ves en la cancha de Argentina, en el entretiempo no salen ni a comer un pancho, están esperando que rápidamente vuelvan los jugadores. Después, totalmente. Hay algo que, tengo un video al respecto del año 79, Argentina y Brasil Copa América, no sé por qué, pero tengo el partido grabado en este momento creo que era Telemundo Univisión, que redactaba un argentino, Norberto Longo, que se había ido a vivir a Miami. El partido Argentina-Brasil termina 2-2 y la transmisión en vivo se cortaba cada 15 minutos para ir a comerciales en la mitad del juego y bueno, no importaba si había un gol o no en el medio. Esa es la filosofía de estos tipos, que es el gran temor ahora, ¿no? Que empiecen a hacer 4 tiempos. No los culpo, Charlie, porque el básquetbol es así, el béisbol es así. O sea, cada minuto en el básquetbol te da la chance de ir a una pausa o vender un comercial. En el fútbol americano es así como se interrumpe el juego. En el hockey sobre hielo. Entonces los tipos tienen esa lógica comercial y yo la respeto, la valoro y en algunos casos hasta es disfrutable si querés que haya interrupciones para que haya replanteos en el juego. Pero eso en el fútbol no existe y deberían adaptarse a las normas del fútbol. Pensá en esto, el último mundial se jugó en Qatar, es cierto, durante una temporada de mucho calor, pero había no menos de 300 tubos de aire acondicionado en los estadios, a punto tal que Dibu Martínez tuvo que pedir que le apagaran uno que estaba atrás del arco. Acá no sé si va a ser así. Y además, viste que hay muchos lesionados ahora, ¿no? Sí. A diferencia de Qatar, que hubo no tantos, cuando fue Qatar, la temporada los jugadores venían con la pretemporada hecha y con 10, 12 fechas del torneo local. Acá están todos de cero después de haber terminado la temporada hace un mes. Claro. Por eso hay tanta gente rota también, ¿no?
Eso es preocupante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Hablemos de lo... Ahora vi que los canales de tele deportiva no dicen lesionados, dicen los tocados. Tocados. Que es más suavecito. Pero Argentina tiene... El Dibu Martínez tiene un dedo quebrado. ¿Cómo ves eso, Gonza? Yo creo que la ciencia aplicada al deporte, la medicina aplicada al deporte, hace rato que resuelve ciertos problemas, y me parece que en muchos casos, o sea, a Paredes lo desgarraron hace 3 meses más o menos, con tal de generar la expectativa. Y a veces, la información real no la tiene absolutamente nadie más que el médico. Una vuelta, te cuento una anécdota, yo estaba saliendo de la radio cuando estaba la red en torneos ahí en Venezuela y Balcarce, y a quien me encuentro en el ascensor, ni más ni menos que a Julio Grondona. Yo tenía una relación de mucho afecto con él, más allá de todas las consideraciones, siempre me tuvo mucho valor por el tema de mi vínculo con el deporte olímpico, porque él tenía como un compinche a Eduardo Di Luca, que era tío de una de las leonas. Entonces me vinculaba por ese lado, ¿qué hace Gonzalito? Y me desafía al asesor, me dice, ¿cuál es la persona más importante del cuerpo técnico? Y yo, como obviamente digo, no me va a decir el entrenador, digo, ¿y el profe? Me dice, no, querido, el médico, que es el que te pone y te saca a jugar de la cancha. Bueno, es un poco así el tema. O sea, yo no sé si Dibu Martínez no va a jugar el partido inaugural. Paredes puede que no, ponele, porque Argentina tiene un esquema resuelto sin Paredes desde el Mundial 2022, sí, con Enzo Fernández volante central. Sí. Ahora, Gonzalo, pero acá también nos llama la atención Boca, River, que tengan tantos lesionados, que después nutren a la selección, ¿no? Por eso lo linkeo. Es asombroso, porque yo recuerdo que antes, no sé, en los 80, por decirte una década, vos sos mucho más memorioso, te vas a cortar partido por partido. Yo no veía que me lamentara porque mi equipo, justo el crack se nos lesionó para la final con tal. No pasaba. No, bueno, no pasaba, y además hay una particularidad, es que casi siempre los equipos, como decía Coco Basile, estarían medio de memoria hasta fines de los 80, lo que permitía una estabilidad y una continuidad, y exponía mucho más a lesiones al jugador que jugaba todas las semanas. Ahora hay mucho más exigencia, si querés, en la preparación, hay mucho estrés también. Sobre todo hablas de Boca y de River. Jugar en la cancha de Boca para los pibes es cada vez más complicado. La cancha de Boca hace rato que no es imbatible para los locales más que para los visitantes. Y se coman muchos pibes, mucha gente joven. Después está ¿qué jugadores vos traes? Si vos vendés jugadores de 20, 21, 22 años y traes tipo de 34 o 35, y estás más expuesto a las lesiones, Charlie. Sí, totalmente. Y eso ha hecho Boca. Totalmente. Bueno, un poco River también. Que han sido maravillosos, como Cabaño, como Herrera, pero bueno, juegan. Cavani hace 8 meses que no juega, y Herrera se lesiona cada partido que juega. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y se cobra. Después sí, hay situaciones que yo no sé si tiene que ver con la preparación extrema o que se exceden en el laburo en la semana. No lo sé, la verdad que desconozco, y soy respetuoso de eso porque aprendí con otros deportes que nadie sabe mejor lo que pasa al jugador que lo que están adentro, ¿no? Bien. Bueno, Gonzalo, nos vamos preparando para que ya lo tenemos ahí al Mundial, cerquita. Muchísimas gracias, siempre es un gusto hablar con vos, ¿eh? Abrazo grande. Fue Gonzalo Bonadeo, periodista deportivo. Hablábamos del Mundial que ya está ahí. Conversaciones que suman. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y ahora, el momento de la historia del cóndor Manzoni. Ahí lo ven, va a carretear el cóndor, abre las alas y a volar, cóndor. Volamos, Diego, hoy a Zahara, con Z, Zahara de los Atunes, Cádiz, en el sur de España. Trasladémonos allí. El 5 de marzo de 1948 nació nuestro personaje de hoy, Francisco Rivera Pérez, que pasaría a la historia como Paquirri. Era hijo de un humilde novillero que trabajaba en el matadero municipal de Barbate, una localidad vecina. Junto con su hermano, acompañó desde muy chico a su padre a los corrales y fue ahí, entre novilleros experimentados, donde empezó a torear y a conocer a fondo el comportamiento de los toros. Siempre supo, no lo dudó nunca, que quería ser torero. Su debut
tuvo lugar precisamente en Barbate, un 16 de agosto de 1962. A partir de entonces, su valor y su conocimiento natural de las reacciones del ganado bravo difundieron su nombre de principiante por ahora. En 1964 intervino en su primera novillada en la Plaza de Toros de Cádiz. 2 años después, en la Plaza Monumental de Barcelona, tomó la alternativa, es decir, se convirtió en matador. Conquistó no solo al público de su país, sino que también deslumbró en las arenas de Perú, Colombia y Venezuela, donde engrandeció su figura y volvió a España como un ganador. Paquirri hacía fácil lo difícil. No era un fenómeno estético, pero su valentía, su serenidad delante de los toros, su perfecto dominio de todas las variables de la lidia y, en definitiva, su extraordinario conocimiento del comportamiento del animal hacían prever que estaba destinado a la gloria. Convertido en una figura consagrada durante la década de los 70, cosechó innumerables éxitos y se vistió de luces, como se le llama, un promedio de 70 veces por año, regando su destreza en colmadas plazas de toros de toda España. Pero el tipejo también se metió en el jet set o en la farándula, como queramos llamarle, porque no solo era bravo con los toros, también con las mujeres. De sonrisa compradora y ojos hechiceros, acumuló un amplio listado de amores. Pero en un momento se enamoró perdidamente de la bella y, dato no menor, millonaria Carmina Ordóñez. Al casarse con ella, Paquirri, nacido en la pobreza, ingresaba en la élite española. Sin embargo, 7 años después, se divorció de ella y en 1982 se casó con una cantante que a ustedes sí les va a sonar el nombre, una tal Isabel Pantoja. Hacía ya un tiempo que había ingresado en el Olimpo de los toreros. Pero el 27 de abril de 1979, la multitud lo sacó en andas por la Puerta del Príncipe, en la Plaza de Toros de Sevilla, después de haber concretado una de las más inolvidables faenas sobre la arena. Eso no es todo. Antes de que transcurriera un mes, volvió a ser sacado en hombros, pero esta vez por la Puerta Grande de las Ventas, la mítica Plaza de Toros de Madrid. Aquel chico de origen humilde, que había aprendido a torear en el matadero cuando acompañaba a su padre, era ahora el torero más aclamado de España. Su figura era conocida en el mundo entero y había amasado una fortuna que le permitía, por ejemplo, comprar su propia finca. Ya tenía los toros de él directamente. Tenía éxito, dinero y amor, la tríada que se suele decir así toda junta. Estaba... ¿Cómo estaba? En su mejor momento, Diego. Esto es... Tocando el cielo Con su capote, color sangre. Pero siempre hay un pincelazo que te pega una cornada por atrás, que es lo peor. Traición. A traición. Casi literal ahora, vamos a decirlo. El 26 de septiembre de 1984, en la plaza de Pozoblanco, Córdoba, Paquirri estaba por concretar otra de sus faenas increíbles. Tenía al toro totalmente dominado y se disponía a ponerlo en suerte, es decir, darle la estocada, cuando el animal, de la nada, le dio una tremenda cornada en el muslo derecho. El público se paralizó mientras el matador empezaba a bañarse en sangre. Fue atendido en la precaria enfermería de la plaza y quedó grabado, Diego, el momento en que Paquirri, con total serenidad, la sangre fría que tenía el tipo, está
en YouTube, lo pueden ver. Le habló al médico, le dijo: doctor, la cornada tiene al menos 2 trayectorias. Una para acá, otra para allá, con su tono. Abra todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos. Y dice: doctor, tranquilo, ¿eh? Bueno, fueron casi sus últimas palabras. Su estado se agravó. El médico ordenó trasladarlo a un hospital mejor de Córdoba. Durante el viaje en ambulancia empeoró, por lo que se decidió derivarlo al hospital militar que quedaba más cerca. Pero eso marcó su suerte. Ya en el camino fue complicado, se fue complicando más. Al llegar allí, Paquirri ya estaba muerto. Se terminó así, a los 36 años, nada más, la vida del torero que se convirtió en mito. Porque no digo que será Bruce Lee, que todos dicen cuando hay artes marciales Bruce Lee, pero Paquirri es uno de los nombres Paco que suena. Rivera. También, claro. Exactamente. Paquirri. Exactamente. El tal Paquirri. Lo nombrás en España y obviamente, ¿no? Bueno, sí, es casi Bruce Lee, por eso lo traigo a colación. Pero bueno, tuvo esa desgracia posible dentro de sus menesteres, pero quizá también le jugó una mala pasada eso de no estar tan cerca de un hospital importante, el lugar donde fue el... Hoy no se moría. Bueno, hoy no se moría como tantos otros, ¿no? Que decimos, es la suerte, es el destino, como quieran creerlo. Pero así terminó la vida del gran Paquirri, a quien Pantoja le escribió el gran tema ese que sabemos, Marinero de Luces, porque estaba muy enamorada de él y ese fue un golpazo también para ella. Gran historia del Cóndor Manzoni. Cóndor, momento de cerrar. Vamos cerrando, ¿te parece? No estamos en las ventas de Madrid, pero también vamos a ir cerrando nuestra Plaza de Toros. Le decimos muchísimas gracias a los amigos de Silmar Producciones que siempre nos acompañan aquí. También agradecemos, por supuesto, a Luca Ríos en la musicalización, a la puesta en el aire, Hernán Acosta. Y la producción, Martín Fernández Madero. A ustedes, queridos oyentes, los citamos aquí, en nuestro querido Nube de Palabras. El sábado que viene, a las 7 de la mañana, empezaremos a tomar el cafecito juntos. Hasta ese día les decimos adiós. Diego Seyman y quien les habla, Carlos Manzoni. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de Palabras. Con Diego Seyman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de Palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.